En cuestión de minutos, todo lo que creías saber sobre estos legendarios guerreros con cruces rojas sobre mantos blancos se pondrá patas arriba. Hoy no vagaremos por los laberintos de la ficción ni por las leyendas de Hollywood, nos adentraremos en la historia real, documentada, de una de las organizaciones más influyentes, ricas y enigmáticas de la Edad Media. Y para que la inmersión sea verdaderamente profunda, invitamos a nuestra conversación a un huésped especial. Con ustedes, Geoffroy de Montbar, valeroso caballero de la Orden del Temple. Imagina el año 1180 después de Cristo. Jerusalén, polvorienta y sagrada. Geoffroy se encuentra en medio de las ruidosas calles, vestido con su armadura completa, de la cabeza a los pies. No analizaremos en detalle cada placa de la armadura ni cada hebilla, ya que, en general, los templarios se diferenciaban poco de otros caballeros cruzados de la época. La diferencia residía en un único detalle, pero crucial, del que ya hemos hablado en nuestras historias sobre las cruzadas. Se trata de la famosa cruz roja, cosida en el lado izquierdo del pecho sobre el manto blanco. Muchos, por costumbre, atribuyen este símbolo a todos los cruzados sin distinción, pero esto es un grave error. La cruz roja era una insignia exclusiva y oficialmente reconocida únicamente para los caballeros del Temple. Otras órdenes militares tenían sus propios emblemas, los hospitalarios lucían una cruz blanca sobre fondo negro o rojo, los caballeros teutónicos portaban con orgullo una cruz negra, y la Orden de San Lázaro utilizaba una cruz verde con forma de trébol de 4 hojas. Existían numerosas hermandades caballerescas durante la época de las cruzadas, y todas ellas, de una u otra forma, defendían la fe cristiana. Pero los templarios destacaban entre todas, y no solo por su simbología. Entonces, ¿qué hace nuestro valeroso Geoffroy, de pie en medio de Jerusalén con armadura completa y la cruz roja brillando en su pecho? ¿Se prepara para una batalla decisiva? En absoluto. ¿Entrena a jóvenes escuderos y novicios de la orden? Tampoco. En realidad, cumple la función de guardaespaldas personal y escolta de un varón francés, no especialmente rico pero sí noble, que ha llegado desde lejos para arrodillarse ante las santas reliquias. La tarea del caballero es simple y prosaica, impedir que una flecha perdida, una piedra de honda o el puñal de un asesino a sueldo alcance al noble. Por este servicio, el templario recibe una modesta pero tangible recompensa, varias monedas de plata acuñadas. Y nuestro noble guerrero no considera este trabajo humillante en absoluto, pues precisamente para proteger a los peregrinos fue creada la orden. Todo comenzó casi 100 años antes de los acontecimientos descritos. En 1099, los cruzados de la primera cruzada conquistaron Jerusalén con enorme dificultad. La población musulmana fue en parte exterminada o expulsada, y la ciudad se convirtió en un enclave cristiano. Sin embargo, bastaba con mirar un mapa de Tierra Santa para comprender lo vulnerable de la situación. Jerusalén estaba increíblemente lejos de Europa y peligrosamente cerca de poderosos estados musulmanes ansiosos por recuperarla. Pequeñas incursiones de bandidos, emboscadas en los caminos y ataques contra peregrinos indefensos procedentes de Francia, Italia, Alemania e Inglaterra se convirtieron en una realidad cotidiana. Y entonces aparece un hombre llamado Hugo de Payens, héroe de la primera cruzada y guerrero profundamente creyente. Junto a otros 8 caballeros igualmente devotos, comienza a patrullar los caminos peligrosos, escoltar a grupos de peregrinos hasta los santuarios y protegerlos de los salteadores. El apoyo de las autoridades era casi inexistente, los caballeros eran tan pobres que se veían obligados a compartir un solo caballo viejo entre 2. En 1119, para llamar la atención sobre la dramática situación de los peregrinos y obtener algún tipo de respaldo oficial, Hugo de Payens anuncia la creación de una nueva orden militar. Su nombre original fue la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. El pueblo pronto empezó a llamarlos simplemente los caballeros pobres, debido a la total falta de riquezas y a su vestimenta desgastada. Pero fue precisamente esa abnegación y ferviente fe lo que atrajo la atención. El rey de Jerusalén, Balduino II, ordenó por decreto asignar a los caballeros parte de los impuestos de las aldeas cercanas. Poco después, junto con el patriarca de Jerusalén, Barmundo, le cedió el uso de parte del antiguo palacio real, construido sobre el lugar del antiguo templo de Salomón.
De ahí surgió el nombre con el que hoy los conocemos, templarios, del francés templier, del templo. Hugo de Payens se convirtió en el primer gran maestre de la orden. Y a partir de ahí, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse con rapidez. En el campo de batalla, el enemigo más temible siempre fue aquel que lucha no por oro, sino por la fe. Y durante las primeras décadas, los templarios fueron precisamente así. De la pobreza pasaron rápidamente a convertirse en una auténtica leyenda. Decenas, y luego cientos de caballeros sin rumbo ni propósito en Tierra Santa se unieron a la orden. Gracias a su entrega, el camino de Europa a Jerusalén se volvió realmente mucho más seguro. Los templarios no mostraban piedad ni a los bandidos ni a los sarracenos, combatían día y noche, patrullando los polvorientos caminos de Palestina únicamente en nombre de Dios. En 1128 se aprobó oficialmente la regla de la orden. Entre otras cosas, establecía la famosa vestimenta blanca con la cruz roja en el pecho. Además, cada templario estaba obligado a realizar obras de caridad 3 veces por semana, alimentar a los hambrientos, dar limosna, ayudar a los enfermos y a los pobres. En esta etapa, los problemas financieros realmente no existían. La orden envió a parte de sus hermanos de vuelta a Europa, y pronto comenzaron a surgir encomiendas y prioratos desde los Pirineos hasta la brumosa Albión. Los templarios reclutaban novicios, los entrenaban en el arte de la guerra, los iniciaban en la orden y los enviaban a Oriente. Para 1180, la situación ya había cambiado notablemente. Nuestro Geoffroy de Montbar es un caballero digno y leal, pero sus deberes cotidianos no siempre están relacionados con un servicio desinteresado. El barón francés de Champaña al que ahora escolta ha pagado a la orden una suma muy generosa por una protección fiable durante el viaje. Para entonces, los templarios ya habían construido toda una red de caminos fortificados, por los cuales se podía viajar completamente gratis. A lo largo de las rutas se encontraban sus propias posadas y tabernas, donde los viajeros hallaban refugio, comida y total seguridad. Todo esto fue posible gracias a la bula del Papa Inocencio II de 1139, que eximió a la orden del pago de cualquier impuesto y de la obediencia a los gobernantes seculares. Los templarios rendían cuentas exclusivamente a la Santa Sede. Las donaciones de peregrinos adinerados y nobles europeos piadosos fluían sin cesar, y la orden sabía invertirlas con gran eficacia. A lo largo de su historia, los templarios levantaron unos 150 magníficos templos, construyeron 56 poderosos castillos, acondicionaron pasos fluviales y restauraron y embellecieron numerosos lugares santos. Parecía un cuadro perfecto. Pero, como suele ocurrir, la enorme riqueza y la casi absoluta impunidad jugaron una mala pasada. Probablemente ya intuyes hacia dónde se dirige esta historia. La avaricia empezó a corroer incluso a los más firmes desde dentro. Cada templario individual seguía siendo una temible máquina de guerra, y en las grandes batallas contra los ejércitos musulmanes demostraban una valentía extraordinaria. Pero la cúpula de la orden comenzó a perder la cabeza ante la abundancia de riquezas. ¿Recuerdas nuestra historia sobre los asesinos? Una de las fortalezas clave de los templarios se encontraba muy cerca de su ciudadela en las montañas. Y cada 12 meses, los asesinos enviaban puntualmente a los templarios 2000 monedas de oro a cambio de una garantía de inviolabilidad. No había ninguna razón para que ambas órdenes lucharan entre sí, por lo que coexistían pacíficamente. El conflicto que se muestra de forma tan espectacular en la famosa saga de videojuegos es pura ficción. En realidad, los templarios combatían principalmente contra los ejércitos musulmanes tradicionales. En 1147 fueron una de las fuerzas impulsoras de la Segunda Cruzada, y en 1163 derrotaron completamente al emir de Alepo. Mientras Geoffroy cumple honestamente las órdenes del gran maestre y lucha, según cree, exclusivamente por la fe, en Europa se desarrolla una historia muy distinta. Las sedes y encomiendas de la orden están repartidas por todo el continente. Personas ricas, deseosas de expiar sus pecados, donan sumas colosales a los templarios, unos para construir templos, otros para dar limosna a los pobres. Pero el dinero acumulado fue tal que incluso los maestres más firmes no resistieron la tentación. En aquella época, el interés habitual de los préstamos alcanzaba hasta el 40% anual. La orden, exenta de impuestos,
podía permitirse conceder préstamos al 10 a 15%. Surgieron también otras actividades. Antes de su ascenso, el propio Geoffroy de Montbard trabajó varios años como simple mensajero. Los templarios crearon un sistema de entrega increíblemente rápido y fiable, un auténtico antecedente del servicio de mensajería moderno. Mercancías, cartas y objetos de valor viajaban de Londres a Jerusalén en solo 12 semanas. Para los estándares del siglo XII, era un auténtico milagro y muy bien pagado. En sus oficinas se podían conocer las últimas noticias del frente, escuchar chismes frescos de las cortes e incluso obtener información confidencial, ya que nadie daba órdenes a la orden. Más tarde, los maestres consiguieron el monopolio del comercio del famoso vino de Anjou, el mismo que tanto amaba d'Artagnan en Los Tres Mosqueteros. Toda Europa lo compraba exclusivamente a través de los templarios, lo que generaba enormes ganancias. Compraban tierras, mansiones y propiedades enteras. Abrieron un servicio de transferencia instantánea de dinero, de París a Roma por solo un 5% de comisión. En aquella época, esto parecía pura fantasía. De cara al público, todo parecía respetable, pero la fe fue quedando poco a poco en segundo plano. Solo 60 años después de que nuestro Geoffroy cobrara otro tributo a los asesinos, en 1241 los templarios ya mataban tranquilamente a otros cristianos. Aliados con los musulmanes de Damasco, atacaron una fortaleza perteneciente a los caballeros teutónicos. Existen testimonios de que los templarios prohibían enterrar a los hermanos caídos en la fe. Como resultado, los cristianos fueron finalmente expulsados de Oriente Próximo. Los lugares santos se perdieron, pero la red de encomiendas, bancos y posadas templarias continuó funcionando perfectamente en toda Europa. Los gobernantes seculares se cansaron de ver cómo enormes riquezas desaparecían sin control, mientras la orden vivía según sus propias leyes. Solo necesitaban un pretexto adecuado. En 1291 cayó la última fortaleza cruzada en Oriente, Acre. Ya en 1307, el rey francés Felipe IV el Hermoso emitió un decreto secreto, arrestar a todos los templarios y confiscar sus bienes. La Inquisición ya marchaba por Europa y fabricar acusaciones era más que sencillo. Se acusó a los caballeros de todo: adoración del demonio Baphomet, besar al diablo en el trasero, conversaciones regulares con Satanás y otras cosas inimaginables. El Papa Clemente V quiso proteger a la orden, pero no se atrevió a enfrentarse abiertamente al rey francés. Como resultado, casi todos los monarcas europeos siguieron el ejemplo de Francia. La orden más poderosa fue saqueada, dividida y desmantelada. En 1312, los templarios dejaron de existir oficialmente. Como escribiría más tarde el historiador Charles William Beckerton, con la caída de los templarios desapareció todo un mundo: el mundo de la caballería, las cruzadas, la mística sincera y la fe. Las personas se volvieron más cínicas y codiciosas. Sí, la orden tenía una estricta jerarquía, votos de silencio y se dedicaba activamente al comercio. Pero no se puede negar que fueron precisamente los templarios quienes, por sí solos, restauraron una red de transporte fiable entre Europa y Tierra Santa. Se convirtieron en el bastión de la fe cristiana en Oriente e inspiraron a miles de personas a realizar hazañas. Y, lo más importante, sentaron las bases del sistema bancario moderno, que en muchos aspectos aún funciona según sus principios. Incluso siglos después, su legado sigue vivo en películas, libros, videojuegos y en innumerables teorías de conspiración que afirman que la orden sigue existiendo en secreto hasta hoy. La leyenda cuenta que en 1789, durante la ejecución de Luis XVI en la guillotina, alguien gritó: «Jacques de Molay, estamos vengados». Teniendo en cuenta que desde la destrucción de la orden habían pasado más de 4 siglos y medio, la frase suena bastante intrigante. Otra historia popular habla de los tesoros desaparecidos. Supuestamente, Felipe el Hermoso ordenó cargar las incalculables riquezas templarias en 18 galeras, y esas galeras desaparecieron sin dejar rastro en el mar. La versión más extendida sostiene que los tesoros fueron trasladados a Escocia o Inglaterra, donde ayudaron al rey Eduardo III a ganar la Guerra de los 100 años contra Francia.
Existen también hipótesis más exóticas. Algunos manuales de historia rusa afirman que los príncipes de Moscú dieron refugio a templarios fugitivos que huían de la persecución francesa, y que precisamente en ese periodo Moscú experimentó un rápido ascenso, convirtiéndose en gran principado en 1363. Lo más probable es que la mayoría de estas historias sean bellas leyendas. La Orden del Champo fue realmente destruida, pero dejó herederos espirituales e imitadores. Y sus antiguos aliados, la Orden Sionista, el Priorato de Sion, por una extraña coincidencia, existen hasta el día de hoy. Así que, por mucho que la cultura popular moderna embellezca la imagen de los templarios, existen fundamentos muy reales para ello. Si crees que esta historia merece tu atención y apoyo, no olvides darle like. Y con esto nos despedimos. Hasta nuevos y apasionantes encuentros, amigos.